El tema de las secuelas que deja el COVID, se está conociendo esto como long COVID, ¿no? Secuelas que quedan durante mucho tiempo. Está con una neumonóloga, entiendo. Sonia, te escuchamos, adelante. Susana, buen día, ¿cómo estás? Buen día para todo el equipo allí. Exactamente, permanentemente a través de los informativos estamos dando información sobre COVID, estamos hablando de los síntomas, estamos hablando de las variantes, estamos hablando de la vacunación, de los testeos, pero hay algo que es muy, pero muy importante y sobre todo que mucha gente lo comenta, ¿no? Gente que ha tenido COVID y que con el tiempo sigue sintiendo o empieza a sentir determinados síntomas que ahora se conocen como long COVID, tal cual lo señalabas vos. Bueno, vamos a consultar precisamente con una profesional, con la doctora Noelia Bala, neumonóloga que nos atiende aquí en el Hospital de la Baxada, precisamente de qué se trata esto. Es muy interesante saber porque hay personas que tal vez hasta han atravesado el COVID de forma muy leve o en forma sintomática y luego les aparece este tipo de síntomas y se preguntan qué me está pasando, qué es lo que está sucediendo. Bueno, Noelia, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? En principio, ¿qué es el long COVID? ¿Cómo lo podemos definir y cómo lo podemos diferenciar de algo que puede ser parecido y también que pueden llegar a tener algunos pacientes que han tenido COVID de forma más grave? Bien, hoy le podemos poner un nombre a esto, como ustedes ya lo dijeron, long COVID o COVID persistente. Es una clínica con síntomas que persisten más allá de las 4 semanas, hasta 12 o inclusive mucho más de 3 meses. Síntomas que persisten desde el contagio de la persona, ¿no es cierto? Los síntomas se han estudiado, hay muchos síntomas, hay más de 200 síntomas que puede presentar el paciente. Pero los más comunes. Los más comunes, falta de aire, cansancio extremo, lagunas mentales, trastornos de ansiedad, inclusive la pérdida del gusto y el olfato que persisten en el tiempo. Esos son como los más conocidos. ¿Hasta cuánto pueden persistir en el tiempo? ¿Cuánto tiempo se ha detectado? Mira, hay estudios que hablan más de 3 meses, hasta 6, inclusive 9 meses. ¿Cuánto puede durar? La verdad que estamos recién en 2 años prácticamente de pandemia y esto se estudia continuamente. Inclusive hay centros a nivel mundial que se dedican a estudiar estos pacientes que antes, pobres, estaban como medios perdidos. Claro, mucha gente se encontraba con que sentía este tipo de cosas y no sabía qué le pasaba, o al revés, tal vez se preocupaba demasiado diciendo ¿qué me pasó? ¿Tuve COVID? ¿Qué pasó? ¿Sigue estando eso ahí? Exactamente. Bueno, los síntomas, como dije, pueden persistir. ¿Cómo los podemos tratar? Estos pacientes que tienen síntomas más allá de las 4 semanas deberían hacerse un chequeo médico. Es muy importante en muchos pacientes, incluyendo pacientes que tienen antecedentes de patologías como EPOC o asma, que sufren más la patología respiratoria, sería importante el tratamiento interdisciplinario de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente. La rehabilitación respiratoria, tal vez si persisten con pérdida del olfato, ver un otorrino, la parte de la ayuda psicológica de profesionales de la salud en cuanto a la psicología también es importante el aporte, es un manejo interdisciplinario. 2 o 3 preguntitas. Esto es independientemente de la variante que le ataque a la persona. Estos síntomas, aparecen independientemente de la variante que haya tenido que soportar, contagiándose de COVID. Exacto. En realidad se ha visto más con la variante Delta y con infecciones de olas anteriores. La verdad que Omicron estamos viendo casos muy leves, neumonías mucho más leves de las que veníamos viendo antes, teniendo en cuenta también que hay un gran porcentaje de pacientes que ya están vacunados, inclusive con 3 dosis. Noelia, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, con aquellos pacientes que han sufrido el COVID de forma muy grave y que también tienen secuelas? Claro, pero ahí estamos hablando de un paciente que sufrió una enfermedad grave. Pacientes que estuvieron con neumonías bilaterales, por ejemplo, internados en sala, pero con un gran compromiso inflamatorio. Pacientes que estuvieron en terapia intensiva, intubados, mucho tiempo. Esos pacientes sufren secuelas posterior a una enfermedad grave, la debilidad muscular, secuelas post-intubación, pacientes que se van con oxigenoterapia a su casa. Es otra cosa. Claro, estos pacientes han tenido enfermedad leve, se han curado y posteriormente
empiezan a tener síntomas, que estos síntomas pueden ser fluctuantes, pueden tener brotes, ¿sí? No es que tienen que ser persistentes, pero persisten en el tiempo. Mucha gente habla de esa dificultad respiratoria, de esa debilidad extrema, de esas lagunas mentales. Mucha gente lo comenta. Exactamente, y son los síntomas más frecuentes y que inclusive se ha visto que es más frecuente también en mujeres de edad media, más o menos entre los 40, los 35, 40, 45 años. Estos cuadros se ha visto más frecuente en mujeres. Y los cuadros más graves, post-COVID, digamos, de enfermedades graves, sí se ha visto en pacientes con comorbilidades mayores de 70 años. Una pregunta que me parece clave en medio de esta explicación. ¿Hay gente que puede llegar a morir, que puede haber un final trágico en estos pacientes que les aparece con posterioridad este tipo de síntomas, o descartamos eso? En el long COVID no se habla de muerte por estos síntomas persistentes. Digo, para sacarle la preocupación a la gente. Claro, lo que pasa es que a veces también enmascaramos otras enfermedades. Por eso el paciente tiene que consultar. El COVID es una enfermedad inflamatoria, hasta ahora de muchos aspectos desconocido, que afecta mucho a nuestro sistema inmunológico. Inclusive en pacientes que a lo mejor no se conocían que tenían algún trastorno, y el COVID pasa a ser parte de desencadenar algún otro trastorno o algo que teníamos dormido nosotros, como para que se entienda. Entonces, siempre hay que consultar por el hecho de a lo mejor descubrir otra cosa a raíz de esto, ¿no? Lo importante entonces es que esto se puede tratar. La persona, si ve que tiene muchos síntomas que le preocupan y que persisten en el tiempo, tiene que consultar al profesional médico. Exactamente. Debería consultar, por lo que dije anteriormente, para descartar otras enfermedades y para tratar estos síntomas que en teoría deberían poder curarse, deberían tratarse y el paciente debería mejorar. Bien. Susana, me parece importantísimo recalcar todo esto que está diciendo la doctora, para llevarle tranquilidad, sobre todo a muchísima gente que uno se encuentra que comenta este tipo de cuestiones, este tipo de síntomas que aparecen con el tiempo. No sé si ustedes tienen alguna consulta. No, reforzar el sistema inmune seguramente también, ¿no? Se pueden tomar vitaminas, no sé si eso está indicado o no. Sé que hay mucha gente que ha optado por tomar vitaminas, por ejemplo, para reforzarse. Le vamos a consultar. Nos pregunta Susana desde estudio si reforzando el sistema inmune también es como vital, es como muy importante. Digamos, hay gente que dice que empezó a tomar vitaminas. Sí, es muy importante. Mira, en cuanto a las medidas preventivas, la vacunación, por supuesto, sigue siendo fundamental. Las medidas que venimos ya tomando, el uso del barbijo, el distanciamiento. Y sí, hay unas hipótesis en cuanto a la infección por COVID y la alteración del sistema inmune que está relacionada con el déficit de vitamina B12 y vitamina D. Así que pacientes que vienen también con antecedentes de problemas gastrointestinales, se cree que ahí también hay algo. Son hipótesis que se están estudiando. Así que sí es fundamental mantener un sistema inmune lo mejor posible, con buena alimentación, una vida relativamente sana, con todas las vacunas y los refuerzos al día. Perfecto. Noelia, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Bueno, mientras se siguen estos estudios, entonces, obviamente, el COVID es increíblemente algo muy reciente, ¿no? Llevamos recién 2 años y mientras se siguen haciendo todas estas investigaciones, lo cierto es que todos estos síntomas de lo que muchos pacientes hablan, se ha conformado y denominado ahora como long COVID o COVID persistente, o sería COVID extenso, largo, así se lo denomina, pero bueno, la buena noticia es que hay que consultar al médico y esto se puede tratar. Así que desde aquí, desde el Hospital de la Baxada, la información que teníamos para brindarles. Muchas gracias, Sonia, súper interesante, a estar muy atento.